Buen día. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Ah, qué bueno. Listo. Bueno, esto se está en transcripción. Voy a cerrar esto aquí. Bueno, vamos a iniciar. Ven ahí el retraso. Pero es que acá en la costa ha estado lloviendo y hasta ahorita se pudo normalizar el tema del servicio eléctrico. Pero bueno, sigue lloviendo, pero esperemos que ya esto pare porque ya está lloviendo, imagínense, desde el sábado. Pero, ok, por aquí, prendo esta. Bueno, em, así como resumen, inicio, de inicio, el día de anoche, bueno, el día de ayer en la noche, les compartí una diapositiva en PDF. ¿Cuál es el objetivo? ¿O por qué les compartí esa diapositiva? Porque eso es lo que vamos a ir trabajando. Recuerden que yo le dije que íbamos a trabajar o íbamos a realizar una aplicación, la cual eh, iba a ser base para que ustedes pudieran ir armando también su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, esa parte está del lado del backing, es lo que vamos a empezar a trabajar, es lo que en base a Express hemos visto. Ahí ya viene la parte de la conexión a la base de datos y ya viene como tal una interacción de información entre el backend y la base de datos inicialmente. Entonces, es lo que vamos a trabajar. La otra semana empezamos a complementarlo con la vista y empezamos a construir ya la aplicación. Entonces ahí vamos a manejar todos los temas, em, todos los temas. Es posible que no nos dé digamos, el ejercicio de la hora, la temática, pero el objetivo de haberles compartido ese documento es para que ustedes también lo vayan tomando como base y lo puedan ir construyendo. Es decir, lo puedan ir trabajando. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues lo vayan revisando, me vayan contando cuáles son las inquietudes o dudas o inconvenientes que se les han surgido con base al material. Si todos están en el grupo de WhatsApp, pues fue lo que les compartí anoche, anoche como a las 10, creo que de la noche, 11, fue que terminé la primera parte. Esa parte está como del usuario. Dentro del modelo que vamos a trabajar está la parte del usuario. Pero hoy les paso, le termino de construir la parte de productos. Y después vamos con la parte de como tal para registrar una venta. Ya después sobre eso vamos montando la vista. Entonces, ya sabemos de la parte del backend, la parte lógica, cómo se van a, o cómo se debe enviar la información, o cómo se debe solicitar la información para que ustedes puedan ya montar sobre el frontend eh, la vista necesaria con base a lo que hemos visto o vimos clases anteriores a React. Entonces esta semana vamos a hacer más énfasis del lado del backend. Este es el documento que les compartí. De igual manera, aprovecho el espacio y se lo subo en la plataforma. Material de formación. Y les voy a subir otro de apoyo también. Ya se los voy a mostrar. Vamos a ir abriéndolo. Les voy a compartir dos. Les voy a compartir esta presentación
que es una presentación, como yo diría, introductoria. Va a servir mucho de apoyo para la temática que estamos viendo y que hemos empezado a ver desde la semana pasada. En este material pues van a ver lo conceptual de Express, así como lo miramos eh, con React. Entonces vamos a ver como algunas particularidades, ¿cierto? De lo que podríamos hacer con Express. El crear el modelo, hacer un curso sencillo, entre otras cosas. Esto va a ser como base o complemento de lo que ya hemos ido viendo de Express y lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, también les voy a pasar este material, ya se los comparto también en el WhatsApp. Una 5 y 6 y le subo también este. Guardar cambios. Y este acá, se lo voy a pasar al WhatsApp también. Em, lo ponemos aquí. Listo. Ya por último, no, eso se los tengo que subir por acá. Le voy a subir la semana número 5 al Drive. Y ahí van a encontrar también la información que ya les estoy compartiendo, ¿no? Para que tener un canal oficial. Recuerden, esta parte es la versión número 1, lo que vamos a empezar a ver. Es como complemento de lo que empezamos a ver ya en la clase anterior. Pero voy a ver primero, déjenme, yo me pongo al día sobre el ejercicio que trabajamos el viernes. A ver hasta dónde quedamos. Este fue el Express. Esta aplicación de contacto ya, ese nombre la debo cambiar. Voy a abrir Visual Studio Code en la carpeta de backend. Recuerden que inicialmente, digamos, empezamos a trabajar en este proyecto sobre el backend, ¿no? Entonces empezamos a construir un pequeño servidor utilizando Express para poder hacer posible, digamos, la creación de este mismo y los servicios que vamos a ofrecer en nuestra aplicación. Entonces, en este ejemplo, básicamente lo que traté de hacer en teoría fue eh, verles o hacerles mostrar a ustedes cómo era el proceso de cuando llegaba a una instrucción, ¿verdad?
¿Cómo lo íbamos a capturar la información? ¿Cierto? ¿De qué manera? Entonces, le mostré cuando venía la información del param y le mostré cuando la información venía directamente del body del documento, como si fuera un formulario en donde estábamos enviando información a la base de datos, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un recuento antes de iniciar con el otro ejercicio. Npm run dev. Y hacemos el ejercicio de cero, tal cual. Entonces miren ustedes, aquí ya se inicializó el servidor. Recordemos que nuestro punto inicial es index, el archivo index. En el archivo index estamos diciendo que vamos a trabajar con un archivo de routes que viene de esta dirección, que vamos a trabajar con un puerto que es el 4000, que a una variable app le asignamos todas las funcionalidades que la variable express ofrece. Además, le estamos diciendo que la variable app va a usar como mecanismo de comunicación y de transferencia de información JSON, va a ser a través de documentos JSON. Definimos una ruta, tal cual como la importamos en routes, y definimos con el método license un mensaje cuando el servidor estuviera inicializado con el puerto 4000. Entonces, en el puerto 4000 se van a escuchar todas las peticiones que van a llegar a mi servidor y que van a ser direccionadas a través de routes. Recuerden esa parte. Entonces, el archivo routes se encarga de redireccionar todas las peticiones que nos van a llegar. Entonces, veíamos que nos llegaba una al path. Es decir, si ahora nosotros colocamos acá, vamos a trabajar con la pestaña de eh, localhost en el puerto 4000. Hay un error, o básicamente no es error, es decir, está diciendo yo no conozco esa ruta. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando definimos la ruta dentro del index, la definimos como diagonal API. Entonces yo tengo que colocarla aquí, diagonal API. Y hay una ruta en rows que se define como home. Entonces yo le doy enter y esa ruta me dice hola Mundo Express. Recuerden que esta funcionalidad que viene siendo como la lógica, se la implementamos en el método o en el middleware que se conoce como home. Si le damos clic a home, vamos a notar que home en el archivo index controller tiene como respuesta a esta ruta simplemente mostrar un mensaje JSON que es hola Mundo Expreso. Ok. Entonces, ¿qué hace la ruta saludo? Bueno, miremos la ruta saludo. Entonces viene siendo diagonal API, diagonal saludo. El diagonal API, diagonal saludo dice saludando a los tripulantes del grupo 61. Porque eso fue lo que implementamos como respuesta lógica a esa solicitud que llegó a través del path o de la dirección localhost en el puerto 4000, diagonal API, diagonal saludo. Ah, ok. ¿Y qué pasa cuando consultamos el path de multi, tabla de multi, y enviamos un número dentro del parámetro o dentro del path, básicamente? Entonces, diagonal tabla multi, diagonal un número. Por ejemplo, el 520 y le doy enter. Eso, mire lo que hizo. Me hizo la tabla del número 520 y miren acá abajito, hizo el ejercicio, que fue lo que nosotros le construimos. Si nos vamos acá a Index Controller, le estábamos diciendo que extraíamos el número del parámetro con un structuring de objetos, extraíamos esa variable num que viene siendo una propiedad mm, de la variable número. Esto se vuelve un objeto
Entonces, básicamente lo que estaba haciendo aquí es decir res.send, la tabla del número tal, y acá imprimimos en consola, que es esto que estamos viendo acá abajo, el resultado de multiplicar 1 por el número, que en este caso es 520. Y este se recorre de 1 hasta el número 520. Y se va sumando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Un segundito, voy a mirar quién me escribe. Y temprano. Ah, ok. Y miren, del 1 al 520. Esta fue la lógica que implementamos. Esta fue la lógica que implementamos para la tabla del multiplicar. Para este middleware que toma y multiplica ese número. Pero la petición me llegó a través de esta ruta. Entonces esto es lo que les estoy vendiendo, las rutas. Se vuelven importantes a la hora de gestionar las solicitudes que vamos a hacer. Bueno, listo. Y veíamos, o hicimos otro ejercicio de contacto, en donde pasábamos una información simulando, entre comillas, que estábamos em, capturando una información directamente de un formulario que me envían desde la aplicación cliente o el usuario. Entonces empezamos a ver conceptos de Postman. Entonces vamos a abrir Postman. Eso va a ser una herramienta muy usada por nosotros. Hola, hola. Retomé. Se había perdido la señal. Muy bien. No se ve la pantalla, profe. Ya la estoy compartiendo. Así que se fue la señal. ¿Qué les digo? Ha estado lloviendo y, bueno, gracias a Dios, por aquí, por mi sector, no ha sido como complejo la cosa, pero aquí en la costa hay sectores en donde han habido muchos derrumbes e inundaciones sobre todo. Pero es sumamente extraño lo que está pasando porque, a ver, yo tengo ya 40 y algo de años y nunca, jamás había llovido como en estos 4 días. Eh, listo, les estaba mostrando Postman para hacer el último ejemplo, ¿no? Entonces recuerden, en mi servidor yo generé un path, digamos, inicial o de partida. Ese path inicial o de partida, cuando con esta herramienta de Postman, que pensamos que vimos algo del viernes, yo defino que es get. Aquí es get, por eso coloco get acá. Entonces el path dice que es diagonal contacto. Entonces, por acá le colocamos diagonal contacto. Sin embargo, o en esta controlador me están diciendo que o nosotros configuramos, porque esto lo vamos a hacer nosotros, que nos va a llegar una información del cuerpo del documento o del cuerpo de esta petición, digámoslo así. Recuerden que esta va a ser una petición que vamos a hacer desde la vista. Esto puede ser un formulario de ingreso, un formulario de registro, un formulario de registro de un usuario, de un producto, de una venta. Entonces, siendo así, por eso vamos a escoger la opción de body. Vamos a escoger la opción de routes y acá
seleccionamos JSON y aquí simulamos que vamos a enviar este JSON. Esto es lo que tiene Postman. Recuerden que Postman es una herramienta de desarrolladores backend, ¿verdad? Porque como no tenemos vista, tenemos que probar lo que estamos haciendo de alguna manera. Entonces Postman nos ayuda a probar las distintas rutas o endpoint que nosotros vayamos a construir. Entonces, por ejemplo, podemos decir que voy a enviar un nombre. Como este es un JSON, por eso va entre comillas doble, dos puntos. Recuerden, en un JSON, yo voy a decir que esto es Iván Castro. Esto lo vimos en la clase pasada. Estoy haciendo un pequeño recuento antes de iniciar lo que vamos a empezar a hacer estas últimas 3 semanas en el nombre de Dios. Entonces, aquí vamos a suponer que vamos a enviar un email. El email va a ser icastror@hotmail.com, que es mi correo. Aquí vamos a poner un teléfono y acá ese teléfono puede ser un número 336-2985 y por último un mensaje. Y el mensaje es repaso de la sesión anterior. ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir la información a el middleware de contacto. ¿Por qué? Porque la ruta de contacto se direcciona hacia allá. Recuerden que yo les decía, como si estuviéramos en un aeropuerto, había una persona que se encargaba de direccionar las peticiones a donde iba a ser atendida. En este caso se asignó a contacto, que es un middleware muy similar a una función que se va a encargar de hacer eso o esa gestión. ¿Cuál gestión? Es sacar la información del cuerpo del documento a través de require.body y hacer algo con ese dato. En este caso simplemente lo estamos mostrando en consola. Si yo le doy a enviar, acá abajito, el servidor ya debió recibir la información. Mírenla acá, que es nombre Iván Castro, es decir, recibimos un JSON. Pero ya el dato lo tenemos acá abajo en el servidor. Con esto ya podríamos hacer un registro en la base de datos o hacer un mecanismo de envío de un correo, suponiendo que esto fuera para que nos contactaran, ¿verdad? Entonces, yo no voy a guardar esto en la base de datos. Yo lo que quiero entonces es que cada vez que esto suceda, el servidor me mande un correo a mí diciéndome que me llegó esta petición. Y le podemos mandar un correo también al cliente diciéndole, oye, sí, ya, ya recibí tu solicitud, será atendida lo más pronto posible. ¿Ya? Para eso podríamos utilizar esto. O bueno, sencillamente vamos a guardar la información en la base de datos. Cuando ya recibimos esta parte de la vista, debemos haber validado que ya todos los datos tuvieran información. Es decir, aquí ya la información viene preparada. Sin embargo, podríamos hacer un proceso de validación también acá abajo a la hora de hacer el guardado del registro o a la hora de enviar la información. Pero lo más lógico que lo hagamos en la vista. Yo voy a cancelar aquí. Esto se queda pensando porque yo no devuelvo ninguna respuesta. Vamos a suponer que le vamos a devolver una respuesta, entonces podremos decirle a través de JSON. Por aquí, en vez de tener este return, le decimos res.send con un mensaje. Ya esto lo vamos a empezar a estandarizar para siempre tener, digamos, las respuestas definidas de la misma manera. Y aquí vamos a decir mensaje enviado al administrador. Digámosle y le decimos pronto lo contacta, lo contactaremos, por ejemplo. Entonces ya no se va a quedar pensando cada vez que yo envíe información, hace un proceso de validación y miren que después me dice mensaje enviado al administrador, pronto lo contactaremos, porque fue la respuesta que yo pedí que se le diera al usuario y recibo los datos.
Con estos datos, ya saben, podemos mandar un correo electrónico, podemos guardarlo en la base de datos, pues podríamos hacer la gestión correspondiente. Eso sería como un pequeño contexto o resumen de la clase pasada. Entonces, a partir de hoy, vamos a empezar a trabajar este ejercicio. Debí de habérselo subido acá, un segundito. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Buenos días, profe. Cuando usted nombra, digamos, ahí la carpeta del backend, nombra un archivo index.json, ¿sí? Y en el J, frontend también, sí, no, no, eso, pregúntame, JavaScript, pregunta. ya. Sí, ok. ¿En el frontend nombro qué? En el backend lo nombra como index JavaScript, ¿sí? Punto JavaScript. Y en el frontend también lo nombra igual. ¿No hay conflicto cuando, digamos, yo vaya a buscar algún archivo o algo así? O, Mm, digamos, cuando comienza a desarrollar el frontend. no, no, es porque lo vamos a tener en proyectos separados. Es decir, voy a tener, por ejemplo, mírenlo acá. A ver, te lo dice. Tengo mi backend por un lado y tengo el frontend por el otro lado. Ya en el archivo, aunque no me acuerdo en el frontend cuál es el archivo index que se trabaja, porque en el frontend generalmente tenemos main y tenemos app, que son como los puntos iniciales. Que estos se conectan, recordemos, con este index, pero HTML, del lado del frontend. Pero en el backend, bueno, en el backend nuestro punto de partida, porque así siempre lo vamos a definir, si lo deseamos, yo porque trabajo así, si vamos a trabajar con este index. Sí sería el ejercicio. Pero vuelvo y te digo, no va a haber confusión porque están en proyectos separados. Lo vamos a tener en carpetas separadas. Ahí el lío sería si tuviéramos todo mezclado en una sola carpeta, digámoslo así. Entonces ya eso va a generar un conflicto. Ahí sí va a generar conflicto. Gracias, profe. Eh, Ay, me equivoqué. Cerré la carpeta. Ah, no, pero aquí está lo que yo quería. Material por formación. Semana 1 y 2. Quiero editar algo aquí. E-commerce. Listo, voy a dejarlo así. Yo después les pongo más cositas acá, le voy subiendo más cosas. Muy bien, miren. Entonces, voy a abrir este. Ah, no, no, no. Calma, calma. Por acá y voy a abrir este documento. Bueno, este es un archivo PDF, como lo están observando, voy a poner un poquitico más grande. El objetivo de todas estas sesiones hasta el finalizar las últimas semanas es hacer varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues crear un servidor con Express. Vamos a trabajar con métodos get, put, y delete. Recuerden que al ser Express un servidor web y al trabajar con HTTP o los verbos REST o los verbos HTTP, ahí vamos a encontrar lo que es el get, lo que es el post, lo que es el put y lo que es el delete, para poder gestionar todas las solicitudes que eh,
que nos lleguen, ¿cierto? Que nos lleguen a nuestro servidor. Vamos a trabajar con la herramienta de Postman, que va a volver muy útil. Vamos a hacer el manejo de base de datos no SQL y vamos a empezar a hacer el CRUD, pero como si lo estuviéramos trabajando en un proyecto real, que es básicamente el ejercicio que yo propongo y que este ejercicio le quede de base para su proyecto formativo. Entonces, de ahora en adelante, esta va a ser su guía, digámoslo así, de aprendizaje, en el cual ustedes se van a basar para ir construyendo el proyecto. Ya debemos tener alguna parte medianamente construida en del lado del frontend. Sin embargo, ya esto va a ser el backend. Entonces, debemos hacer que esto mapee de manera correcta. Entonces, para hacer un pequeño refuerzo de lo que empezamos a ver, veamos qué es Express. Entonces, la clase pasada veamos que Express es un marco de trabajo rápido y flexible que permite crear APIs y aplicaciones web fácilmente. Se dieron cuenta que cuando hicimos el ejercicio de Express fue muy fácil realmente crear un servidor. Con unas pocas instrucciones lo pudimos hacer, ¿no? Eso es lo que nos permite Express. Provee un conjunto de características como el manejo de rutas, direccionamiento, ¿se acuerdan de routes? A eso se refiere. Maneja archivos estáticos, puedes manejar archivos estáticos. Tú puedes crear tu vista directamente desde Express, desde una plantilla pública. Tú la puedes crear. O puedes usar motores de plantilla como Nginx, JS. Es decir, tú puedes, desde Express también puedes crearle el frontend o la vista de tu proyecto. No es necesario hacerlo desde React. Obviamente se hacen a través de cosas distintas, ¿no? O haces el build, compilas tu proyecto desde React y te lo llevas a Express y lo pones en la carpeta de public y eso sí, tienes que hacer un pequeño proceso de configuración, pero es sumamente sencillo. Dice, oye, mi vista va a estar todo aquí en esta carpeta pública, ve y búscala ahí, pero lo haces todo en Express si quieres. En este caso, porque estamos trabajando con React, ¿verdad? Una tecnología o una librería que nos ayuda para las interfaces de usuario. Pero Express por sí solo lo puede hacer. Eso quiero que lo tengan claro. Hace la integración con la base de datos. Vamos a ver eso a partir de hoy. El manejo de errores lo podemos controlar nosotros. Middleware, entre otras cosas. Cuando hablo de middleware, son las lógicas que le fuimos implementando a las distintas rutas de ejemplo que facturamos o que creamos. Entonces aquí un middleware es una función que se puede ejecutar antes o después del manejo de una ruta. Esta función tiene acceso al objeto request, por eso es require y por eso el response, el res. Y hay otra que es nets, que no hemos hablado mucho, no la hemos utilizado. Pero básicamente eso es un middleware, es una especie de función, el cual tiene unos parámetros definidos que es required y responses, además de nets. Nets es como decir, vea la siguiente instrucción, básicamente. En algún momento o lugares va a ser necesario indicarle eso. Entonces, eso es en la parte de middleware. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestra carpeta para nuestra app? Entonces, como les decía ese día, vamos a crear dos carpetas, una backend y una frontend. En la frontend, pues obviamente va todo el tema de la interfaz de usuario como tal. Y en la backend vamos a implementar toda la lógica de la página, de una página web para que funcione. ¿Verdad? Se trata de un conjunto de acciones que pasan a una web, pero que no vemos, porque esto es lo que está por debajo, es la lógica, por eso dice ahí que no vemos, y eso es cierto. Como por ejemplo la comunicación con el servidor. Entonces vamos a hacer esta parte. Vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces me están diciendo, o les estoy diciendo que debemos crear una carpeta, ¿verdad? Entonces voy a ir en el grupo 61. Por ejemplo, de esta parte yo quiero que vayan avanzando también ustedes de manera individual. Mer
Y así voy a definir el nombre, pues el nombre es a gusto, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación que estemos construyendo. Y le voy a decir Mer e-commerce, nada más, en este caso. Y creamos una carpeta backend, creamos una carpeta frontend. Backend y creamos una carpeta frontend que inicialmente hasta ahora no va a hacer nada. Eso lo vamos haciendo después. Entonces backend, dentro de backend vamos a empezar a construir nuestro ejercicio. Que acá les digo. Entonces vamos a ejecutar el comando npm init para iniciar el proyecto dentro, ojo, de la carpeta de backend. Entonces voy a abrir Visual Studio Code dentro de la carpeta de backend. Siempre hago esta recomendación, ya la hice, pero la vuelvo a hacer. Cerciórense que cuando ejecuten el comando, sea el que sea, estén en la carpeta que debe ser, ¿no? Para que no genere errores ni ningún tipo de problemas. Entonces, dentro de la carpeta de backend, vamos a inicializar el proyecto. Entonces, me cercioro que estoy en la carpeta de backend y ahí ejecuto el comando npm init, como se los coloqué en la presentación. Le doy enter. Entonces va a ser esta parte que está aquí. Me está pidiendo el nombre del package name. Yo voy a seguir llamándolo backend, tal cual como se llama la carpeta. La versión va a ser la 1. La descripción podríamos colocarle, así como yo la coloqué aquí, que dice app e-commerce. Voy a ponerle acá. App e-commerce. Voy a ponerle aquí grupo 61. Caldas. Misión TIC 2022. Mi archivo Enterpoint index.js, recuerden, por eso lo creo index.js, yo no lo toco, hay otras personas que le colocan app, otros que le colocan main, pues a mí me gusta dejarlo como index. Mi forma de trabajar, las empresas que trabajo lo trabajamos así y es como la recomendación. Sigamos como el lineamiento que Express nos está dando. Y me gusta bastante Index porque cuando un servidor se inicializa, lo primero que va a hacer es cargar el index. Entonces dejémoslo como index, le damos enter. Test command no vamos a colocar nada. Y repositorio, si tuviéramos el repositorio ya creado, aquí va a colocar el enlace de GitHub. Keyword igual nada. El autor podríamos decir que somos nosotros, el grupo 61. eh, ciclo 4A. La licencia, igual aquí le damos enter. Entonces aquí está en esta parte que dice acá yes, presionamos yes o escribimos yes y le damos enter. Eso me crea el package JSON. Es este que está acá, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero hasta ahora lo único que hemos hecho, valga la redundancia, es inicializar un proyecto. ¿Qué, qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es ejecutar todos estos comandos para instalar las dependencias de producción necesarias para inicializar nuestro servidor web. Es decir, yo les digo acá, revisemos que estemos dentro de la carpeta de backend. Siempre voy a hacerles esa recomendación. Entonces, copio este comando que está acá, lo voy a copiar y lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, dentro de la carpeta de backend. Aquí, recuerden, estoy instalando 3 dependencias, Express, Core, .env, perdón, son 4, y Mongoose. Express, ya sabemos por qué. Core es como un policía que da o no da acceso a, a mi servidor. Porque no voy a dejar mi servidor abierto para que cualquiera pueda entrar. Yo doy acceso a la persona que yo tenga confianza y que pueda acceder. Entonces acá definimos
como especie de como una persona guardián que dice, tú tienes acceso, tú no tienes acceso. Y bloqueamos el ingreso. TopN para trabajar con variables de entorno. Y Mongoose para hacer toda la gestión con la base de datos. Todo esto, todas estas dependencias las vamos a ver discriminadas más adelante y les voy a aclarar, les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces traté de ser lo más explícito posible para que fuera el ejercicio lo más claro y podamos avanzar. Entonces le voy a dar Enter, miren acá. Esta primera parte la enfoqué para el registro de un usuario. Ahora le voy a pasar otra parte enfocada para el registro de un producto. No lo vamos a trabajar con Strapi, les voy a mostrar otra forma de hacerlo y de conectar mi servidor con Cloudinary. Recuerden que Cloudinary es un servidor que me permite alojar eh, imágenes o archivos en la nube de manera gratuita, ¿no? Que es lo bueno. Entonces miren que aquí instalé las 4 dependencias que les estoy comentando acá. Estas son dependencias de producción. Ahora vamos a instalar una dependencia de desarrollo, que es Nodemon. Recordemos que esta dependencia de desarrollo llamada Nodemon lo que nos permite es que el servidor, cada vez que yo haga un cambio en mi proyecto a nivel general en cualquier archivo, lo detecte, reinicie el servidor y revise a ver si hay un error o si todo está bien. Inicialice el servidor. Ese es Nodemon. Entonces vamos a escoger la parte de Nodemon, la seleccionamos y la pegamos acá dentro de la carpeta de backend, ¿cierto? Y le damos Enter. Entonces, miren, ya, ya no instaló Nodemon. Podemos ver el package JSON y miren que aquí está la dependencia de desarrollo llamada Nodemon. Hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando el proyecto. Vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esto, vamos a utilizar esto y vamos a utilizar esto. A manera inicial, ¿ya? Para poder levantar el servicio y crear la ruta. A medida que vayamos evolucionando en el proyecto, le vamos a instalar más dependencias, como por ejemplo una que nos permite tomar la clave y la hashea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que si yo la clave la puse 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Yo la puedo guardar así en la base de datos, pero no se recomienda. Eso no es como seguro, ¿no? Entonces lo que se recomienda es crear un mecanismo de hasheo. Básicamente lo que hace ese mecanismo de hasheo es coger la clave 1, 2, 3, 4, 5 y la convierte en un código. Al convertirla en un código, así la guarda en la base de datos. Y quien conoce esa clave realmente es el usuario. Porque cualquiera puede entrar y entonces te hace alguna transacción, ¿no? Eso no es seguro, para nada. Sin embargo, cuando yo guardo la información en la base de datos, no es 1, 2, 3, 4, 5, sino un código muy extenso. Esa dependencia de hasheo también te traduce. Es decir, cuando el usuario intenta loguearse y dice que su clave es 1, 2, 3, 4, 5, internamente va y hace el proceso inverso. Entonces hace la conversión de lo que 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que quiere decir con ese código. Y así lo puede ubicar en la base de datos y dice, sí señor, es 1, 2, 3, 4, 5 y le permitimos el ingreso. Y así vamos a ir trabajando nuestra aplicación de manera segura. Pero eso va a ser una dependencia que vamos a utilizar o instalar más adelante. Otra dependencia que vamos a instalar más adelante va a ser Notes Mailer. ¿Para qué? Para poder enviar correos. Porque yo puedo registrar usuarios, pero aquí a mí quién me garantiza que no es un bot el que está tratando de crear usuarios en mi aplicativo. Entonces, ¿qué hacemos? Implementamos un pequeño sistema de seguridad en la cual antes de crear un usuario,
o básicamente se crea, sin embargo, lo enviamos a confirmar a través del correo. Entonces el correo va a ser como el usuario como tal, porque nada más o nadie tiene más de un correo a la vez. O sea, es decir, un correo solo depende o pertenece a una persona. Entonces hacemos un proceso en la cual una vez se haga el registro de la persona, se guarda en la base de datos, pero queda pendiente de confirmación. Y ese pendiente de confirmación va a ser una ruta que le vamos a enviar a través de un correo electrónico y decirle, oye, mira, tú te intentaste conectar a nuestra aplicación, por favor confirma. A eso me refiero. Entonces, no mailer me va a permitir enviarle un correo electrónico a la persona o a mí mismo como administrador, suponiendo de que en la parte de contacto yo quiero que me contacte, pero que no guardar esa información a la base de datos, sino que más bien me llegue un correo electrónico y me diga, mira, fulano de tal quiere que tú lo contactes. Y le envío un correo a mí mismo como administrador, bueno, o al administrador del sitio, porque no vamos a ser nosotros, ¿no? Sino otra persona a la cual estamos desarrollando esto y le va a llegar un correo a la, como tal, a la persona diciéndole que vamos, que está pendiente de que nosotros la contactemos. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Preparar nuestro proyecto inicial para poder construir toda la parte introductoria que vamos a empezar a hacer. Entonces ya tenemos nuestro package JSON con todas las dependencias. ¿Qué sigue? Modificar el archivo package.json. La primera instrucción, como se los coloco aquí, es insertar esta nueva propiedad dentro del package.json. Es decir, ya yo me acostumbré a hacerla por acá. Entonces yo escribo aquí typing y le escribo módulo. Recuerden esto para poder trabajar con import y export. Para trabajar con sintaxis de import y export. Estas que están acá abajito para poder inicializar el proyecto y a través de Nodemo. Recuerden que para eso la usamos, ¿no? Nodemo. Entonces, en la parte de scripts, acá, debajo de test, de la línea 8, vamos a crear una nueva que la vamos a llamar start. Si alguna vez la vamos a necesitar, pues la dejamos configurado. Entonces, node y index.js. Y además, def. Y aquí, nodemon index.js. Y guardo. Ya guardé mi package.json. ¿Para qué hice esta modificación? Para iniciar el servidor con npm rundev. Lo ejecutamos así, cada cambio que haga de manera automática se detecta y el servidor se reinicia automáticamente. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con Nodemon. Esa fue la dependencia que instalamos última para desarrollo. Luego, tal cual como le indico acá, vamos a crear el archivo index.js. Entonces nos vamos a la raíz del proyecto y creamos nuestro archivo index.js. Y recuerden, ¿por qué index.js? Porque así lo definimos a la hora de inicializar el proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestro main va a ser index.js. Si aquí fuera app.js, aquí fuera app.js. Pero nosotros definimos index.js, por eso lo llamo index.js. Aquí les digo, este archivo es el punto de arranque de nuestro servidor. Recordar que si lo definimos, que así lo definimos para inicializar el proyecto. Revisemos que estemos dentro de la carpeta de backend. Ojo, dentro de la carpeta de backend. Aquí le coloco la imagen de lo que le mostraba ahorita del package.json y además también les comparto las instrucciones, que son estas todas que están aquí. Con mucho cuidado ustedes pueden copiarla y la van a pegar acá. Y miremos si hay algo raro, ¿no? Parece que no. Pero le voy a dar un pequeño formato. Entonces le doy clic derecho y le doy dar formato y ya en mi caso, como tengo una extensión de Visual Studio Code, le di formato. Le di formato.
Entonces, línea más abajo, acá, le hago una descripción de cada instrucción que acabamos de copiar y pegar, para que no sea a la loca, ¿verdad? Y que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, las primeras líneas que están acá arribita, cuando importamos todas las funciones necesarias. Es decir, express, .env y core, porque nosotros dijimos que vamos a trabajar con esas instrucciones. Vamos a tener una función en un archivo que se conoce como conectar.db, que va a estar en la carpeta de config, y un archivo que se va a llamar db.js, que todavía no hemos hecho. Pero ¿cuál va a ser la función de ese archivo? Hacer la conexión a la base de datos. Vamos a definir una ruta inicial para los usuarios y lo vamos a crear dentro de una carpeta de routes y un archivo que se llama usuarios.route, que tampoco hemos hecho hasta ahora, pero que vamos a empezar a hacer. Y ya sabemos por qué, ya tuvimos una pequeña introducción de Express en donde vimos que era necesario enrutar las peticiones hacia quién las iba a dar respuesta, ¿verdad? Que es lo que en esencia estamos haciendo. Em, vamos a, vamos a utilizar en esta parte, acá, donde dice dos.config, es para que acepte las variables de entorno. Recuerde que las variables de entorno nos va a servir para no tener información sensible en Github, pero también a la hora de hacer el deployment y de subir la información en el servidor o en la nube, vamos a tener que configurar esas mismas variables de entorno con los valores secretos, digámoslo así, para que pueda funcionar de manera correcta nuestra aplicación. La línea número 12 la considero también importante porque es esta que está acá. Dice que con esta instrucción le indicamos a nuestro servidor que la información la vamos a recibir y enviar a través de un JSON. Esto, la importancia de esa línea, la que es app.use, entre paréntesis, express.json. Con eso, mi servidor ya va a reconocer cómo voy a trabajar. Cómo voy a trabajar. Y recuerdo que vamos a trabajar a través de JSON. La función conectar.db, función que se encargará de hacer la conexión de la base de datos, la cual hablaremos más adelante. Esta parte se conoce como la configuración del CORS. Solo permite acceso a dominios que se establezcan en el frontend. Como yo les decía, yo voy a crear un servidor, lo voy a alojar en la nube. En la nube cualquiera puede tener el enlace de ese, de ese servidor y puede tratar de acceder. Entonces con el core yo defino quiénes sí van a tener acceso. No todo el mundo va a poder ingresar aquí. Nosotros no podemos dejar abierto esto para que todo el mundo entre y pues consuma la información que yo estoy construyendo, ¿no? Si es para una empresa, pues obviamente mucho menos, porque eso va a ser acceso a base de datos y a datos que de pronto van a ser sensibles. Entonces el core, vuelvo y lo digo, se encarga de, como un policía que está en la puerta diciendo, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. El policía que está, bueno, no un policía, sino el guarda de seguridad que está en las discotecas. Y entonces él dice, tú entras, tú no entras, tú tienes el boleto, tú no tienes el boleto. Y defino desde el frontend, cuando yo lo despliegue, me va a dar una URL, www, aplicación app, e-commerce, tal cosa. Esa es la URL que me dio el frontend, pero es la que nosotros estamos construyendo. Entonces, esa URL yo se la defino entre las variables de entorno como frontend URL. Entonces, ya con eso, el core la detecta. Yo decía, tienes acceso, entra, adelante, señor. Usted es el que tiene acceso aquí, más nadie. Entonces el core hace esa parte. Y aquí donde dice app.use, entre paréntesis, API y usuarios, y enlazamos usuarios, routes, quiere decir que vamos a utilizar esto para gestionar las rutas que definimos para la gestión de los usuarios. Y el controlador que se encargará de gestionar la lógica de las peticiones y asimismo se encargará de direccionar la respuesta. Es esta instrucción muy importante. Parte de eso hicimos la clase anterior, aclarar esta parte del routes. Por eso me tomo el espacio de esa primera parte introductoria.
Eso en referencia al archivo index que acabamos de construir. Muchachos, me van comentando cómo van ustedes, ¿no? La idea es tratar de hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero que también vayamos mirando y aclarando dudas que puedan surgir. Poner un poquito más pequeño, más grande. Ok. Listo. Me van contando. Perfecto. Ok. Entonces, miren acá abajo. Aquí yo les coloco una URL. Vamos a abrir esta URL. Esta URL básicamente de Mongoose. Una introducción de Mongoose para Node, para MongoDB y Node.js. A ver por qué. Porque hasta ahora, a partir de este momento vamos a empezar a hablar de la conexión a la base de datos. ¿Cierto? De la conexión a la base de datos. Entonces, creamos una carpeta llamada configs y dentro de esta carpeta un archivo llamado db.js. Este archivo db es el que se va a encargar de hacer todo el proceso de configuración, ¿verdad? Al acceso a la base de datos. Entonces, aquí tenemos que colocar la cadena de conexión, vamos a colocar el usuario y la contraseña para poder acceder a la base de datos. Lo vamos a hacer aquí a través de este archivo. Sin embargo, vuelvo y lo digo, vamos a trabajar con variables de entorno, que hasta ahora no hemos hecho ninguna, pero ahorita la vamos a hacer. Pero entonces, en resumen, este archivo db.js se encargará de la conexión a la base de datos. Entonces yo aquí les digo, creamos una carpeta llamada config y dentro de esta carpeta un archivo llamado db.js. Miren, aquí se lo coloco como imagen. Lo que sí siempre les voy a decir, mucho cuidado, tienen que estar seguros a dónde van a crear las carpetas. Esta carpeta de config, backend, depende de backend. Entonces, en la raíz del proyecto creo una carpeta que la voy a llamar config. Y dentro de configs les digo, creen una carpeta que se llama, perdón, un archivo que se llama db.js. Entonces dentro de config, un archivo que se llama db.js. Mírenlo aquí. ¿Cuál es la configuración que debe tener db.js? Esta que está acá. ¿Ya? Entonces aquí yo les facilito un poco el ejercicio, porque ustedes tienen que copiar esto y lo pegan acá. Pero tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿no? No vamos a ir a la ciega. Voy a darle formato para que se vea mejor. Y miren, acá le hago una pequeña explicación. Dice Mongoose. Voy a poner un poco más grande esta parte. Mongoose es una librería para Node.js, que es la primera línea, que nos permite escribir consultas para una base de datos de MongoDB, con características como validaciones, construcciones de query, middleware, conversiones de tipo y algunas otras que enriquecen la funcionalidad de la base de datos. Mongoose, en otras palabras, nos va a permitir también crear la base de datos y crear las colecciones. Yo no voy a tener que ir a MongoDB Atlas a hacerlo. Básicamente, Mongoose se encargará de hacer eso. Es un Oyen Relational Mapping. Por acá se lo coloco. Mangosta es un Object Document Mapper. Es un objeto, Object mapea documentos dentro de una base de datos MongoDB. Esto significa que Mongoose le permite definir objetos con un esquema fuertemente tipado que se asigna a un documento en MongoDB. Entonces aquí esta parte me pareció interesante, este artículo, y también
se los voy a ir compartiendo. Se los voy a ir compartiendo. Entonces miren aquí, yo le digo que es Mongoose, bueno, yo no, pues el sitio, que es MongoDB, que es Mongoose, cuáles son los datos que recibe, ¿cierto? Y más abajo te dicen hasta cómo hacer un proyecto con Mongoose, cómo creas directamente con Mongoose, digámoslo así, una base de datos, cómo te conectas directamente desde Node. Esto es muy similar o parecido o va de la mano con el material que yo les compartí sobre MongoDB la semana pasada, que está en la semana 4. Sobre todo esta parte que dice la introducción. Y muchachos, y unos videos que también les compartí sobre este tema de MongoDB, que son estos que les compartí el sábado pasado. Instalación de MongoDB, creación y consulta de datos en MongoDB, introducción a MongoDB. Es más, eh, eh, déjenme un segundito. Hacer algo rápido. Me voy a crear, sugiero también que puedan hacer lo mismo que hago yo. Como recomendación, me creo un marcador en mi Gmail para tener ahí acceso a muchos videos. Esto no lo voy a reproducir. A muchos videos o información que considero importante. Entonces, toda esta la voy a crear aquí en este marcador. Esta fue una información que me dieron y me pareció interesante y quise compartírsela también a ustedes. Y por último, esta. Y así no se me pierde de radar. Muy bien. Entonces, ojo con estos enlaces, ¿oyeron? Lo compartí la semana pasada, el día 29. Información sobre MongoDB. Solo que esta no se la cuelgo en la plataforma porque, como se dieron dar cuenta, pertenece a otra institución educativa. Pero no me impide compartirles los enlaces. Están públicos para que cualquiera lo pueda acceder. Eso es la realidad. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, por acá les estaba hablando sobre, poner más pequeñito, un poquito más pequeño, sobre MongoDB y este archivo que vamos a utilizar o empezar a trabajar para la conexión a la base de datos. Aquí hay algo interesante y es la cadena de conexión. Entonces, yo les digo aquí la cadena de conexión de MongoDB Atlas. MongoDB Atlas. Entonces voy a entrar acá a mi usuario de MongoDB Atlas. Tienen que hacer lo mismo para extraer la información de la cadena de conexión. En mi caso, en este caso yo me creé la cuenta con el Gmail de la correo de la U, aunque creería que después de esto proceso, este correo lo deben bloquear, así que de pronto se pierde, pero no, bueno, sirve para introducción.
Entonces voy a recordarles cómo vamos a sacar la cadena de conexión. La cadena de conexión la sacamos estando ya dentro de MongoDB Atlas. Por eso hice énfasis en crear el usuario. Vamos a darle en Connect. Aquí dice Connect Your Application. Le doy a clic y copio esta cadena de conexión. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque el paso siguiente es, como estamos trabajando con variables de entornos, creamos el archivo .env. Vamos a crearlo. A la raíz del proyecto, pues aquí no se los dije, pero mírenlo por aquí. Creo el archivo .env, .en, pero en minúscula. Le doy Enter. Aquí le estoy diciendo que, bueno, voy a pegar por aquí mi cadena de conexión. Aquí le estoy diciendo MongoUri, perdón, es la cadena de conexión de MongoDB Atlas. Recuerden, trabajar con la que crearon sus usuarios y contraseña de MongoDB Atlas. Ténganlo pendiente, porque esto sería el acceso a mi, digámoslo así, a mi clúster, ¿no? Aquí coloco MongoUri. ¿Por qué MongoUri? Recuerden, así llamé mi variable de entorno. Por eso es process.env. Cuando ustedes vean process.env, quiere decir que lo que estamos haciendo es sacando una información de la variable de entorno que se llama MongoUri. En este caso es la cadena de conexión a la base de datos. Teniendo esta parte, recuerden aquí que debemos colocar la contraseña. En este caso, mi caso es Sharit16. Este es el acceso no al ingreso como tal a mi base de datos, pero sí el acceso con este usuario dentro de la base de datos que yo creé y Castro R y el password es Sharit16 y creo que termina en asterisco. Ahora miramos, si no se conecta es porque de pronto hay algún error aquí, pero un mensaje me va a ayudar, me va a decir a dónde está el error. Muy bien. Eso para la cadena de conexión, que es esta parte, ¿no? Entonces esta parte del usuario, esta parte de la contraseña y aquí el nombre de la base de datos que le vamos a colocar. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este signo de interrogación que ustedes ven acá. Es este, ¿cierto? Antes de este signo de interrogación. Aquí tienen que colocar el nombre de la base de datos. Entonces yo lo voy a llamar así, a e-commerce, pero como ya tengo una base de datos llamada así, la voy a llamar grupo 61. Y esa es la que vamos a trabajar nosotros. Esa va a ser el nombre de mi base de datos, recuerden, el nombre de la base de datos. Entonces cuando la creemos en MongoDB Atlas, así la vamos a identificar. O si ya está creada, simplemente colocan aquí en la cadena de conexión el nombre de la base de datos que ya tienen en MongoDB Atlas. Sí, ya está creada, ¿no? Muy bien, hecha esa parte, voy a cerrar esto. Esto vendría siendo mi archivo db.js. Miren aquí que yo exporto la función conectarDB, que es esta, que es la que se va a encargar de hacer todo el proceso de conexión a la base de datos. Y por eso es que aquí en index.js es invocada. Aquí invocamos esta función. Cuando llega aquí a la línea número 13 del index, se invoca esta función y vaya a hacer el proceso de conexión a la base de datos. Es lo que está pasando. Por eso está aquí conectar DB. Pero recuerden, viene de db.js y esta función como tal es la que se encargará de hacer todo el proceso de conexión a la base de datos. Y si falla, pues me dice por qué falló a través de este try y este cat. Miren que esta es una función asíncrona, ¿verdad? Async y await.
Básicamente es porque voy a conectar una fuente de datos externa. Es una base de datos que está alojada en otro lado, que en este caso es MongoDB Atlas. Muy bien. Conectamos la base de datos. ¿Cómo van ustedes? ¿Dudas, inquietudes? ¿Están siguiendo el ejercicio conmigo? ¿O simplemente están mirando y van a hacer o replicar después? Me van contando, ¿no? La idea es que, como les digo, tratar de aclarar las dudas que nos puedan surgir. Listo, esta parte de conexión pues, ya la tenemos hecha. Ahora vamos a hacer la gestión de las rutas. Entonces aquí también les quise compartir como un enlace con una información. Voy a dar aquí, es esta. Es esta. Y aquí vamos a encontrar el método de rutas que se derivan de uno de los métodos HTTP y se adjunta a una instancia de la clase Express. Voy a cerrar esto. Eso que me están diciendo ahí, ese es express.router. Más abajito, pues por aquí lo vamos a empezar a ver. Eh, manejadores de ruta. Router aquí, express.router. Por acá utiliza la clase Express. Bueno, por eso le compartí este enlace, para que tuvieran información sobre toda esta parte que estábamos haciendo o que vamos a hacer. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear el archivo usuario routes.js. Entonces yo le digo, creamos una carpeta llamada routes y dentro de esta carpeta creamos un archivo llamado usuarios.routes. Pero ojo, esa va a mapear, digámoslo así, va a empezar a mapear con estas usuarios con esta carpeta de, o em, ruta que definimos API usuario y que va a ser usuarios.routes quien va a gestionar todas estas peticiones, ¿no? Para eso la estamos importando inicialmente acá arribita. Entonces, al tener esto en el index, se hace necesario la creación de la carpeta routes y el archivo usuarios.routes, quien va a gestionar en este caso todas las peticiones, ojo, todas las peticiones que vamos a hacer del modelo de usuario. Es decir, dentro de esta aplicación vamos a tener tres modelos, uno de usuario, uno de venta y uno de producto. Entonces, todas las peticiones que hagamos de tipo usuario, pues la vamos a vincular a esta ruta. Por eso, API usuario, entonces usuario routes. Entonces, usuario routes se va a encargar .js, esa ruta, de dar o de direccionar a quien vaya a gestionar la petición, es decir, hablando del controlador, em, eh, para implementar la lógica, pero solamente de los usuarios. Entonces vamos a tener unas rutas para usuarios, unas para ventas y una para productos. Que eso lo vamos a ver más adelante. Primero, hagamos esta parte introductoria. Aquí les hablo de unos verbos HTTP involucrados en un sistema REST como el que nosotros vamos a estar construyendo, que son get, put, pat y delete. Entonces aquí les compartí otro enlace también en donde hay información sobre eso.
Aquí hay mucha información sobre esos verbos que son los que vamos a trabajar. Voy a ir cerrando aquí para no tener tantas abiertas. Entonces, vamos a hacer caso y me dicen, vamos a crear una carpeta routes. Recuerden, al mismo nivel de backend, una carpeta routes. Y dentro de routes vamos a crear un archivo que se va a llamar usuarios.route.js. Este es el que se va a encargar de gestionar todas las peticiones que vienen directamente para el modelo de usuario, que todavía no hemos hecho, eso lo vamos a hacer más adelante. Apenas estamos configurando nuestro proyecto. Esto básicamente se hace siempre, siempre. Tú defines así tu proyecto inicial, según los modelos creas la ruta y creas los controladores y creas el modelo. Pero esto es lo mismo para todo. Cambiaría el tipo de negocio. Por ejemplo, este es un e-commerce, pero si fuera, no sé, no algo que tenga que ver con tiendas, sino como la administración de un sistema que sea un restaurante. Entonces vamos a tener pedido, vamos a tener platos. El modelo definimos según el modelo, las rutas, básicamente. Aquí yo les digo, bueno, este es el código que deben utilizar. De esto ya hablamos un poco la clase pasada. Voy a formatear esto a ver qué tal me va con el formateo. Creo que no va a variar mucho, solamente esta parte. Acá, acá. Estas son las rutas públicas que vamos a definir. Y por aquí vamos a exportar router. Router, recuerden que lo estamos, lo estamos trayendo al index, acá arribita. Por eso lo exporto. Por eso mapea con index, me lleva usuario routes, es esta parte. Ya sabemos que express.routes a routes le asigno muchos métodos como el get, el pot, el put y el delete. Para eso hacemos esta instrucción y se la aplicamos a la variable router. Entonces, ahí básicamente ya vamos a empezar a trabajar con los verbos REST. Recuerden, HTTP, verbos HTTP, REST, get, pod, put, delete. Muy bien. Luego, vamos a crear el usuario controller, el archivo usuario controller. Pero me están diciendo, vamos a crearlo en la carpeta llamada controller. Dentro de backend, ojo, a la misma altura de backend, controller. Y dentro de controller vamos a crear un usuario, un archivo que se llama usuario controller.js. Esta parte, usuario controller.js. Aquí les digo, a través de estos middleware implementaremos la lógica para dar respuesta a las peticiones que llegan referencia al modelo de usuarios. Recuerden, por eso se llama usuario, para poder identificarlo. Y acá abajito, lo que vamos a hacer es inicializar el servidor. En esta parte no les ayudé, entonces vamos a hacerla. O vamos a hacerlo. Entonces dice cons. Ok, creo que abajito sí. Cuando definimos el resto de modelos. Esta parte. Ayuda un poquito. Eh, aquí. Entonces lo que voy a cambiar referente al modelo de usuario. Aquí nada más. Usuario. De usuario. Me devuelvo. Aquí. Entonces, guardo. Recuerden, la ruta que inicialmente definimos es prueba.
¿cierto? Prueba lleva a un modelo lógico que implementamos en el controlador que se llama prueba también, ¿verdad? Por eso le importamos prueba. Y prueba lo que tiene es un mensaje a través del navegador que dice en esta ruta gestionaremos todas las peticiones correspondientes al modelo de usuario. Y después inicializar el servidor. Vamos a ver cómo nos va. Si tengo algún error, si hice todo bien o si hicimos todo bien, lo que espero es que al ejecutar npm rundev inicialice el servidor y de hecho se haga la conexión a la base de datos. Hasta ahora vamos bien y se logró conectar a la base de datos. A esta conexión a la base de datos es simplemente la conexión. No hemos hecho más nada, no hemos creado la base de datos, no hemos creado las colecciones, no hemos creado ningún documento. Simplemente establecimos la conexión. Entonces, hasta ahora pudimos levantar el servidor, crear una ruta de usuario, crear un controlador de usuario, hacer la conexión con la base de datos y trabajar con una variable de entorno, que en este caso es la que se va a encargar de comunicar o de hacer la conexión con la base de datos. Hasta ahora. Si hacemos todo tal cual, al pie de la letra como está aquí, pues vamos a tener debemos tener el mismo resultado. Mucho cuidado cuando creen las carpetas, tiene que estar a la raíz de la carpeta de backend o dentro de la carpeta que se indique para que no vayan a tener ningún problema. Muy bien. ¿Cómo van ustedes hasta acá? ¿Qué tienen dudas, inquietudes, consultas, preguntas hasta ahora? Profe, buenos días. Muy buen día. Bueno, observando lo que usted ha explicado en esta clase y en las dos últimas clases y en relación al proyecto, nosotros podemos empezar a desarrollar el proyecto o ya como tal el proyecto con todas estas explicaciones que usted ha dado, especialmente con lo que tiene que ver con conexión a base de datos y esta última clase, o sea, para ya empezar a trabajar en firme en eso, porque hemos trabajado, pero digamos que teniendo en cuenta las últimas recomendaciones suyas en ese sentido. Sí, claro, ese es el objetivo, que puedan tomar este documento para que ya empiecen a trabajar en firme, ya que en estas 3 semanas, pues la idea es construir el ejercicio. Entonces yo voy a tratar, bueno, voy a pasarles digamos, ejercicio y así mismo ustedes lo van a poder implementar en el suyo, ¿no? Para que lo tengan como base y que también puedan evolucionar en ese sentido en cuanto al conocimiento, pero sí es cierto lo que tú dices. Ya debemos empezar a trabajar en firme. Entonces, en estas 3 semanas que tenemos hasta finales de noviembre, pues ya debemos tener construido un producto con base a esto. Bueno, Ahora, profe, muchísimas gracias. sí, ya ustedes van a poder decidir, ¿no? Yo quiero trabajar con el modelo que el profe tiene, ¿no? Yo voy a implementar otra cosa adicional, pero muy seguramente lo que ya tengo o lo que vamos haciendo o lo que hemos estado haciendo les va a servir de base para usted tener el suficiente criterio
y de atreverse a realizar ese proceso de implementación de algo nuevo, de algún modelo distinto, porque bueno, esta es una base, pero ustedes pueden definir que el modelo en su caso se va a llamar no venta, sino factura, por ejemplo, y que también contenga otra información adicional a la que ya yo les estoy pasando. A eso voy, pero él es el objetivo. Es el objetivo. Bueno, profe, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, listo. Entonces, miren, ya inicializamos el servidor. Se logró conectar la base de datos. Ya tengo una ruta. Pero ¿cómo probamos esa ruta? Entonces, lo primero que les digo es comentar las instrucciones del core. ¿Por qué? Recuerden que yo les decía ahorita que el core ese es un policía, ¿no? Y él dice, tú tienes acceso, tú no tienes acceso. Hasta ahora yo no le he dado acceso a ninguna ruta, pero ya implementé mi core, ese mecanismo de seguridad para que no cualquiera vaya a poder acceder a esta información. Entonces aquí yo les digo, para poder validar nuestras rutas con Postman y el navegador temporalmente, ojo, temporalmente mientras subimos a producción o mientras conectamos más bien el frontend. Ya cuando conectemos el frontend le tengo que decir, oye, quien se va a conectar, aquí es esta URL para que le dejes. Ahorita nos va a permitir, no nos va a permitir. La solución rápidamente es comentar esta instrucción. Entonces aquí yo les digo cuáles son las rutas que debemos comentar. Entonces voy a comentar desde aquí hasta aquí. Es lo que les sugiero acá. Con esto no debe haber ningún problema. El servidor debe arrancar y se debe conectar a la base de datos. Vuelvo y lo digo, como este es un policía que ya contraté, pero le voy a decir, tranquilo, como estamos iniciando, eh, estamos haciendo algunas pruebas, están viniendo a hacer algunos mantenimientos, algunos arreglos a la discoteca. Entonces tú quédate tranquilo, quédate vigilando ahí, pero no hagas nada. Todavía no hagas nada. Entonces comentamos todas las instrucciones del core. Recuerden que el core, como se lo puse al inicio, es ese policía que se va a encargar de decir quién va a poder entrar a bailar y quién no va a poder entrar a bailar. Entonces es un poco la razón de ser por el cual comentamos esta parte. Porque si no, no, vamos a probarlo. No nos quedamos con la duda. Recuerden, nosotros definimos una ruta inicial, ¿verdad? Que es API usuarios. Entonces yo me puedo ir aquí al localhost y defino la ruta API usuarios. Y además definir una ruta routes inicial, ¿verdad? Que es prueba, con el path de prueba. Entonces aquí el path de prueba. El path de prueba. Y el path de prueba, el mensaje de salida que vamos a obtener, está acá en controlador, es gestionar en esta ruta gestionaremos todas las peticiones correspondientes al modelo de usuario. No en esta ruta, no, en esta ruta o routes de usuario. Es lo que quise decir ahí. Si yo le doy enter, me dice dominios permitidos is not defined. Es decir, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho que esta ruta tiene acceso. Ese es el core, me bloquea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a comentarlo. Le dije, te voy a dar esta semana. Nada más tú vas a estar pendiente, vas a vigilar ahí pasivamente. Mientras terminamos de adecuar toda la discoteca. Digámoslo así. Ya después de ahí tú te pones riguroso y no dejas entrar a quien no tenga el boleto. Entonces ya guardé, el servidor se inicializó, se conectó a la base de datos y en este caso yo le doy enter. Y aquí me dice, porque cometí algún error, vamos a ver por qué. Pero miren que ya no me puso que me bloqueó el core, ¿no? Ya el error es otro, que voy a revisar qué es. Indes. Es que comenté también la ruta. Eso no era, es hasta aquí. Ahora sí. Tenemos que inicialice ya, ok. Le doy prueba. Entonces ahora sí, ya se direccionó, me dice, esta es la ruta
En esta ruta gestionaremos todas las peticiones correspondientes al modelo de usuario. Eso es lo que pasa con el core. Por eso lo comento. Ya cuando implementemos el frontend o estemos trabajando con el frontend, tenemos que habilitar el frontend, digamos, que generemos con React. Muy bien. Hecho esta parte, probamos la ruta tal cual como lo acabo de hacer. Aquí yo la pruebo en el navegador, pero vamos a trabajar con Postman, entonces vamos a ir referenciando Postman, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Ay, no. No, esto lo voy a cancelar. Ah, esto es lo que estábamos haciendo al inicio. Recuerden, esta petición configuramos en el localhost puerto 4000 API usuarios prueba. En routes yo la definí de tipo get. Entonces aquí en Postman escogemos de tipo get. O si fuera post, put o delete, según sea el caso, ¿no? En este caso es get. Por eso va a get acá. Y yo le doy send. La respuesta que obtengo es, en esta ruta gestionaremos todas las peticiones correspondientes al modelo usuario. Entonces esta herramienta de Postman me permite probar todos los distintos endpoints que estamos construyendo, ¿no? Endpoint o middleware, cuando yo hable de así ese concepto o término, me refiero a esta ruta o a esta middleware o a esta función que me va a devolver una respuesta. Que en este caso es, en esta ruta gestionaremos las peticiones correspondientes al modelo de usuario. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar, como quien dice, en la construcción de la ruta de productos y venta. Entonces, aquí les digo, modificamos el archivo index.js. Básicamente lo que les estoy diciendo es que vamos a gestionar ahora el modelo de usuario y venta. Entonces, tenemos que crear esas rutas para ese fin, tanto acá abajo como acá arriba. Lástima que no les marqué. Bueno, en el que estoy construyendo versión 2 se los marco. Que también deben tener en cuenta acá arriba, porque si no, no lo van a reconocer. Así como importamos usuarios routes, tenemos que importar productos routes y venta routes, porque aquí las estamos diciendo que las vamos a usar, ¿no? Tengan muy en cuenta eso. Aquí omití, en este caso, omití habérselos colocado, pero bueno, hago la aclaración ahorita y se lo corrijo para el que estoy trabajando de producto y se los actualizo con ese, que sería como la versión 2, que se los voy a pasar ahorita a mediodía, puede ser por la tardecita. Entonces con esto ya pueden empezar a trabajar, pues pueden guiar con el ejercicio que está aquí. Miren que acá pues yo les digo que tienen que hacer eh, paso a paso, o traté de ser lo más claro posible, tanto para en las rutas como para los controladores que se vienen, de productos de usuario, luego cómo configuran la ruta de producto y venta, inicial, ¿no? Porque esto es un punto de arranque inicial. Luego, cómo hacen el controlador de producto y de venta. Hacen, después de esto, prueban que esté todo bien, que no haya ningún problema, tanto para productos como para venta. La prueba inicial. Luego, creamos el modelo. El modelo es como tal para ya guardar los datos. Entonces, vamos a trabajar con productos, usuario, que es el que ya configuramos la primera ruta, y venta, para registrar todas las ventas que hagamos en el e-commerce. Pero entonces aquí en lo que yo les decía ahorita, ustedes pueden definir, no, pues yo no quiero venta, yo quiero factura, yo también quiero agregar otro modelo que sea, por ejemplo, inventario, no sé, algo así que ustedes quieran, consideren que debieran colocarle a su aplicación, adicional a lo que yo les estoy compartiendo, pues bienvenidos, lo pueden hacer acá en el modelo. Si lo van a trabajar así en el modelo, pues depende de la misma ruta o no, cómo lo van a gestionar. Entonces podrían crear una nueva ruta para manejo de inventario, por ejemplo, y un controlador para el manejo de inventario.
Entonces, por ende, se van a crear un módulo para el manejo de inventarios que van a gestionar en su aplicación, ¿verdad? Es un poco la conclusión final ahí. Aquí la gestión la vamos a hacer toda a través del producto. Entonces vamos a revisar si hay stock, si no hay stock, y va a haber una parte administrativa que la persona va a tener la posibilidad de decir, bueno, ya no tengo casi producto, voy a poner 5 o 10 más, pero va a ser algo plano en ese sentido. Bueno, entonces mi invitación es a que trabajen con este material. Más adelante les empiezo a explicar todo, lo que se hace, por qué se hace, qué extensiones vamos a instalar, qué debemos hacer o ir haciendo. Sobre todo esta primera parte es gestionar el modelo, los modelos, y de aquí en adelante gestión del modelo de usuario es para crear un usuario como tal, en donde lo registramos y también lo confirmamos. Recuerden que yo les decía, no voy a permitir que cualquiera me cree usuario. Yo voy a implementar un mecanismo de seguridad en donde yo por lo menos mínimo voy a pedir que me lo confirmen. Entonces le envío un correo electrónico para que me lo confirmen. De esa manera estoy como sesgando a que no sea un bot el que me está creando usuarios en mi aplicación. Y genero un mecanismo de confirmación. Un mecanismo de confirmación es que le voy a enviar un correo electrónico a la persona diciéndole, oye, mira, te registraste en mi usuario, necesito que por favor te confirme. La persona le va a dar clic y con eso se va a hacer la gestión de confirmación de ese usuario en la base de datos. Esta es la primera parte que les compartí. Al final del ejercicio vamos a tener ya un usuario confirmado, ¿verdad? En nuestro modelo de usuario. El próximo modelo que voy a trabajar es el de productos. Y después vamos con la venta, porque necesito tener productos, necesito tener usuarios para poder registrarlos en una venta. Entonces, ese va a ser el orden como cronológico, ¿no? Pero básicamente es esa la razón. Tengo que tener usuarios, tengo que tener productos para poder registrar una venta. Y eso es, creo que es lógico. Entonces, por eso voy como en este orden secuencial. Y recuerden, estamos trabajando con el backend. Entonces, aquí les explico cómo hacer todo o trato de explicarle. Vamos a utilizar NodeMailer. Vamos a utilizar otra aplicación que se conoce como MailTrap. Por acá arriba se las debía haber gestionado aquí. Vamos a usar esta página para gestionar los correos. Debemos loguearnos. Yo creo una cuenta de Gmail y aquí les muestro cómo hacer eso. Entonces ese es el ejercicio, muchachos. Mi invitación es a que lo revisen y lo vayan trabajando. En el transcurso del día de hoy les paso el de producto y después vamos y trabajamos el de venta. Ya teniendo el backend, le vamos a montar encima el frontend y ya vamos a trabajar frontend y backend y base de datos de manera conjunta. Es el objetivo de estas 3 semanas que nos quedan por delante, Dios mediante. Entonces, bueno, pues sigan disfrutando de este festivo y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Vale, profe. Vale. Listo, entonces quedamos así. Cualquier cosa quedo atento al WhatsApp, me van comentando cómo van, dudas, inquietudes. Vale, profe, buen día. Igualmente, buen día.